noches a todos los seguidores del Observatorio de Trata. Estamos en un nuevo episodio de este sector que se llama Preventic y el episodio de hoy se denomina Juegos en líneas y seguridad digital. Para ello hemos invitado a un gran amigo y también experto en la temática. Él es Cristian León, director de Internet Bolivia, quien nos va a compartir un poco su experiencia en relación a seguridad digital ligado a temas de juegos en línea. Para ello queremos pedir a Cristian León que se presente y nos diga quién le habla a la audiencia. Cristian, quién eres tú, tu trayectoria como profesional y también como activista. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, Jessica. Qué gusto igual poder compartir en este tema que es tan crítico, ¿no? Tan difícil. Bueno, mi nombre es Cristian León. Actualmente estoy dirigiendo la Fundación internetbolivia.org. Vengo de ya varios años de activismo digital vinculados a cómo impulsar para que las TIC puedan generar cambios sociales, cambios en beneficio de todos y de todas, ¿no? Es así que me he metido ya en diversos proyectos. En temas de seguridad digital he estado ya trabajando alrededor de unos 3, 4 años, dando talleres. Me enfoco mucho a dar talleres a activistas. He tenido digamos así, el privilegio y también la responsabilidad de dar talleres en varios países, ¿no? Desde Nicaragua, Venezuela, México, Colombia, Guatemala, Argentina, Bolivia, por supuesto, ¿no? Siempre con el enfoque de cómo dar algunos conocimientos que puedan ayudar a que la población, la ciudadanía, los activistas tengan un relacionamiento adecuado con las tecnologías, puedan tener hábitos que resguarden su privacidad, resguarden su información, ¿no? Y así evitar que más bien se pongan en riesgo, que es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces eso es un panorama general quizás y muy resumido de lo que me dedico. Súper. Gracias, Cristian. Realmente es un honor para nosotras como equipo del observatorio contar con tu presencia y ahora ya vamos a entrar en materia. Bueno, como ya estamos profundizando en anteriores episodios sobre este tema, queremos lanzarte algunas inquietudes que han salido en anteriores entrevistas, pero antes vamos a delimitar qué se entiende por juegos virtuales. Bueno, según el consenso que hay, son aquellos juegos que realizas en línea y que te permite interactuar con otros jugadores. Hay estudios que dicen que una persona accede, por ejemplo, al celular y a un juego en realidad desde los 4 a 5 años de edad. Precisamente cuando hemos hablado con las autoridades nos decían, bueno, esto es altamente riesgoso, ¿no? Y desde el lado psicológico, por ejemplo, nos decían, no se debería delegar el cuidado para nada, por ejemplo, un aparato electrónico. Desde tu punto de vista, ¿a qué se exponen los niños y adolescentes al ingresar, por ejemplo, sin información adecuada? Porque aquí no vamos a satanizar el uso o consumo de Internet o los tiempos de ocio de los jóvenes, porque este es un espacio amigable para ellos. Sin embargo, creo que al ingresar a estos espacios sin información adecuada va generando ciertos riesgos. Según tu experiencia, Cristian, ¿a qué riesgos se exponen los jóvenes y los adolescentes? Bueno, hay varios tipos de riesgos y como bien dices, Jessica, definitivamente no hay que satanizar las tecnologías, ¿no? Es decir, las tecnologías más bien son de beneficio, pueden generar, nos permiten acceder al conocimiento, nos permiten generar incluso ahora herramientas, tecnologías nuevas, servicios, etcétera, ¿no? Comercio electrónico, la lista es larga. Pero en sí, ¿qué riesgos están exponiéndose los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, los niños y las niñas también? Bueno, primero al tema de privacidad, ¿no? Es decir, hay una sobreexposición de su información personal, lo cual puede de alguna manera incidir en que esa información pueda ser utilizada por terceros para varios temas, ¿no? Por ejemplo, temas comerciales, de marketing, que eso puede ser de alguna manera inofensivo, quizás para algunos, para otros no tanto, pero sobre todo se exponen a que esa información caiga en manos de lo que se denominan los depredadores, ¿no? En el sentido de que son personas que están buscando esa información para conectar con estos niños, con estas niñas y de esa manera establecer ciertas relaciones, como por ejemplo en el caso del grooming, ¿no? Que es la relación de un adulto con un menor, ¿no? Entonces esa información les permite generar ese tipo de relaciones.
También hay cuestiones de estafas, hay muchos casos de estafas que se han dado a menores en relación de, por ejemplo, los juegos en línea que a veces requieren una tarjeta, ¿no? Para poder comprar, digamos, armas, poder comprar personajes, etcétera. Entonces, los estafan bastante porque no siguen los procesos, ¿no? Adecuados, y entonces ese es un segundo aspecto, ¿no? Entonces, primero es exposición de privacidad, el segundo son las estafas, y el tercero tiene que ver también con problemas de malware. Muchos de estos juegos, cuando no son descargados de las fuentes adecuadas, pues pueden cargar esto que denominábamos antes los virus informáticos, ¿no? Que son lesivos a nuestros dispositivos, ¿no? Porque además no solamente es que afectan a la información o el funcionamiento del dispositivo, sino que ahora también estos programas maliciosos son usados, por ejemplo, para espiarnos, ¿no? Pueden activar las cámaras, los micrófonos, robarnos información, etcétera, ¿no? Entonces, son entre varios de esos problemas, y un cuarto que me gustaría añadir es el tema de ciberbullying, ¿no? Hay muchos problemas ahí referidos a que se atacan entre los propios usuarios, hay problemas de trolling, y eso puede generar o incidir psicológicamente, ¿no? Los menores, si es que no se trabaja adecuadamente. Si ya nos afecta a nosotros los adultos, ¿no? Imagínense los menores que todavía no han generado ciertas barreras con respecto a su carácter, ciertas barreras de madurez para poder entender por qué suceden estos ataques. Yo creo que puede generar varios problemas ahí psicoemocionales, ¿no? Súper, Cristian, has hecho mención de varias temáticas y has denominado, bueno, has mencionado varios términos que para personas que están como tú, por ejemplo, involucradas en este mundo digital, pueden sonar normales. Por ejemplo, grooming, estás hablando de ciberbullying, de trolling, igual de malware o algo así. Bueno, si para mí que es difícil, ¿te imaginas para un padre o madre de familia que además tiene resistencia a la tecnología? Porque hay una falsa creencia de pensar que los jóvenes de hoy tienen como en el ADN, ¿no? Este tema de la tecnología, y las personas adultas que no son, por ejemplo, de la generación millennial, tienen bastante resistencia a aprender sobre ello. Y este desconocimiento, precisamente nos informaba la División de Trata, nos decía, bueno, cuando ya detectamos un caso, el papá, la mamá, ni enterado, no sabe si qué jugaba, por dónde lo hacía, solamente le daba el acceso a internet y ya. Entonces, ¿crees que esta barrera, esta brecha digital generacional está incidiendo precisamente en que los jóvenes y los adolescentes se encuentren ante más riesgo en relación a estos peligros que tú mencionabas como el grooming? Totalmente, ¿no? Hay varias cuestiones ahí. Una que tú mencionas muy bien es el desconocimiento, ¿no? O sea, nadie nace conociendo todo ni tiene a veces por qué aprenderlo, ¿no? Pero creo que estamos ante un momento de aceleración de lo que es la digitalización, ¿no? Y esto implica, justamente con la pandemia, ha derivado que los niños, niñas y adolescentes tengan que usar más las tecnologías para temas de educación virtual, para poder comunicarse con sus amigos, con sus amigas, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente hay un proceso de digitalización, y esto demanda a que los padres tengan que asumir también eso, ¿no? Obviamente, como decía, hay una cuestión ahí de brecha de conocimiento, y por supuesto, o sea, para algunos padres es bastante difícil, pero realmente hay necesidad de que los padres aprendan, se informen un poco más de cómo estos, ya sea videojuegos, aplicaciones u otro tipo de herramientas pueden llegar a afectar también a la vida de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Entonces, hay ahí una cuestión importante, ¿no? Pero no solamente referido a qué herramientas utilizan, qué videojuegos están jugando. A veces los padres también cometen ciertos errores, pero que ya son culpa suya, ¿no? Un caso que me ha tocado atender hace no mucho tiene que ver con una madre, ¿no? Que está muy preocupada de que la amenazaron, de que sabían la información de su hija, ¿no? Sabían en qué colegio estudiaba, sabían qué más o menos qué actividades tenía,
cuáles eran los horarios del colegio, entre otras cosas, ¿no? Entonces la madre me contactó preocupada, sabiendo de cómo han accedido a esa información, ¿no? Y bueno, ahí revisando las redes de la madre, pues resulta que también la madre había publicado fotografías de la menor, obviamente se hace inocentemente, uno no tiene idea, ¿no? Pero había publicado fotos en el colegio, lo cual brindaba información de qué colegio era, brindaba información de qué horarios más o menos tenía, actividades, ¿no? Entonces los padres mismos pueden cometer ese tipo de errores y es completamente desconocimiento, pero la idea es más bien subsanarlos, ¿no? Y creo que ahí también parte del trabajo que tenemos que hacer es no solamente hacer la alfabetización o dar los talleres a los menores, también los padres, ¿no? Y que puedan entender mejor cómo funcionan estas tecnologías. Precisamente has tocado un tema muy importante. Creo que en este tiempo, y precisamente el observatorio apuesta a ello, que es, si bien los jóvenes tienen más cercanía a la tecnología, no significa que ellos en realidad tengan implantado algo en el ADN, simplemente que tienen más acceso a ello. Y las personas adultas que en realidad deben cuidar a los niños y adolescentes están en la necesidad de incursionar con estas temáticas, que entonces sí promovemos la alfabetización digital como una respuesta, y creo que también Internet Bolivia tiene varios programas que promueven aquello, y a nuestros seguidores también invitamos para que puedan visitar sus cuentas y ver la oferta también que realizan, porque tienen bastantes iniciativas en relación a ello. Cristian, una pregunta ya que también está ligado a los casos de trata y de grooming que se ha podido identificar. ¿Crees que el amor se puede encontrar en línea? Esta es una pregunta bastante interesante y por supuesto que sí, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era ya adolescente, ¿no? Yo tenía una cibernovia, ¿no? Y pasaba a partir de chats donde ni siquiera te veías, era todo texto, ni siquiera había emoticones, no había la posibilidad de enviarte fotografías, ¿no? Entonces, pero uno generaba a partir de el intercambio, generaba cierto afecto hacia la persona que está al otro lado, aún sin conocerla, ¿no? Entonces, sí, uno puede enamorarse en línea, pero ojo, que obviamente se enamora de la proyección que uno hace de esa persona, ¿no? Pensemos que hay una cosa muy interesante que pasa en las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones son paquetes de datos que viajan a través de los cables, ¿no? El Internet es eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Digamos, hay paquetes de datos que no llegan completos, ¿no? Que no tienen toda la información. Entonces, la computadora que recibe la conexión lo que hace es completar esa información en su posición de lo que debería llegar, ¿no? Llega una parte y completa la otra parte, ¿no? Así funcionan las telecomunicaciones. Yo creo que las relaciones sociales en línea son de alguna manera así. O sea, nos llega información de la otra persona que no necesariamente es completa porque no conocemos a la otra persona del todo, como podríamos conocerla quizás presencialmente. Entonces completamos la información que creemos, ¿no? En función de la información que nos dan. Pero esa es obviamente una proyección que tenemos nosotros, nosotras de la otra persona, ¿no? Entonces puede haber afectividad, puede haber enamoramiento, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos completando esa información, ¿no? Y estamos haciendo suposiciones de la otra persona. Ese es el riesgo de enamorarse en línea. Efectivamente, a ese punto íbamos porque una vez que los jóvenes adolescentes ingresan a un mundo virtual, donde además ingresan con personajes, empiezan a interactuar con otras personas y alguien se vuelve muy agradable, digamos, es como tienes cercanía a esta persona, compartes tus intereses y de pronto es que pasan de la esfera digital del juego a otra esfera más personal. Es ahí donde empiezan a intercambiar, por ejemplo, ya no solamente chateas en el chat interno del juego, sino también pasas y le das el número de WhatsApp o le das tu cuenta de Facebook. Y ahí existe un enganche precisamente
por este apego o este afecto, que en algunos casos, no digo que en todos, por ejemplo, son situaciones de grooming. Entonces, bien difícil identificar cuándo es algo real y cuándo es algo irreal, o sea, cuando una persona se me acerca y tiene un interés legítimo. Y es ahí, por ejemplo, que es bien importante hablar con los jóvenes y adolescentes y decirles, bueno, no todo es real, ¿no? O sea, tenemos que entender que, como aquí Cristian nos menciona, efectivamente podemos sentir que conocemos a alguien, pero proyectamos lo que queremos de esta persona, ¿no? O sea, si efectivamente le gusta el juego igual que a ti, está bien, entiende del juego, entiende la lógica, pero ya pasando a una esfera más personal, puede que esto no le haga una buena persona, puede que utilice tus datos con otros fines. Ahora, sin el ánimo de alarmar ni nada por el estilo, es importante entender y aplicar precisamente estas medidas de seguridad digital. Y es aquí donde, Cristian, te pedimos, por favor, que recomiendes a los jóvenes medidas de seguridad digital para disfrutar de los juegos virtuales, porque queremos que los jóvenes utilicen estos espacios digitales, que efectivamente pasen un tiempo agradable, pero que esta incursión en este espacio no sea sinónimo de riesgo, sino que aminoremos los riesgos. Es ahí donde te pedimos estos consejos y después, por favor, consejos a los papás, a las mamás que nos están viendo, qué pueden hacer para hacer que sus hijos estén más seguros en estos espacios y que no caigan en esto de, ay, mi hijo está inseguro, le quito el celular, le quito el internet y ahora ya está seguro, ¿no? Entonces, Cristian, por favor. Muchas gracias. Sí, consejos de seguridad para los niños, niñas y adolescentes que se conectan en línea, que jueguen. Hay muchos juegos muy interesantes. Yo mismo me considero un gamer, aunque últimamente no he tenido oportunidad por el temas de trabajo, pero primero, mantener la anonimidad, ¿no? Eso es algo muy importante, en el sentido de que cuando alguien utiliza en un juego en línea su nombre tal cual, pues se vuelve blanco de que otras personas puedan buscarla en Facebook, en otras redes, ¿no? Y acceder a su información, ¿no? Entonces, en este sentido hay que ser bien conscientes de que estás entrando a un espacio donde no conoces a nadie. Entonces, creo que sobre todo un menor tiene que cuidar de alguna manera su anonimidad y su privacidad, ¿no? En ese sentido, nunca revelar información personal, ¿no? Porque lo típico de un depredador, ¿no? Es que te va a preguntar dónde vives, en qué colegio, ¿no? Y los depredadores ya tienen sus técnicas, ¿no? Normalmente van a preguntar sobre los padres, ¿no? Cómo tus padres trabajan, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que los jóvenes puedan generar ciertos filtros con respecto a la información que brindan a terceros, ¿no? Una tercera recomendación es tener mucho cuidado con las estafas, ¿no? Por ejemplo, en juegos como el Free Fire, ¿no? Donde tienes que comprar los diamantes para poder seguir jugando. Y la mayoría de los juegos así, que son los juegos que se llaman freemium, ¿no? Que te descargas el juego gratuito, pero si quieres jugar tienes que pagar, ¿no? El problema de esos juegos es que generan muchas posibilidades de estafa, ¿no? Que te van a ofrecer en grupos de Facebook los diamantes para que puedas jugar, los códigos, te los van a ofrecer por WhatsApp, ¿no? O incluso si tú colocas, como se tiene que hacer en la aplicación misma, colocas la tarjeta de crédito, ¿no? A veces te empiezan a cobrar, ¿no? Y uno no sabe bien por qué te están cobrando y de pronto viene la cuenta y es un montón de plata, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esas posibles estafas. Y finalmente, un último consejo que tendría que ver con cuidado de dónde se descargan las aplicaciones, ¿no? Hay un mercado de Google, hay otro de Apple, ¿no? Y para PC también hay el Steam, entre otros, ¿no? Esos normalmente son lugares seguros para descargar aplicaciones, para descargar videojuegos, ¿no? Porque estos marketplaces, como les llaman, ya hacen un filtro sobre qué aplicaciones son maliciosas y cuáles no. Aunque aún así es bastante fácil descargarse aplicaciones maliciosas. Entonces, evitar descargarse
toda aplicación o videojuego que desconozcamos quién lo ha producido, ¿no? Busquemos información sobre lo que descargamos, porque muchas veces la aplicación que te descargas gratuita en realidad es un virus, es un malware, eso que decíamos hace rato, y puede afectar el dispositivo o incluso puede generar otro tipo de riesgos como robar información, robar tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado dónde descargamos las cosas. Lo propio para las películas, ¿no? Hay muchos sitios, repositorios para descargar películas gratuitas, series, pero son bastante riesgosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que eso es el consejo para los jóvenes. Para los padres, yo daría unos 2 o 3 consejos. El primero es de que se informen, ¿no? Un padre que diga, no, eso no es para mí, eso es para jóvenes, yo soy adulto, ya es de otra época. No, porque, o sea, estamos en una época donde todo es digital y nuestros hijos, nuestras hijas están expuestas ahí. Entonces yo creo que lo responsable es informarnos de cómo funcionan estos mecanismos y cómo también pueden afectar a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Ese es el primer consejo. El segundo es también saber que existen aplicaciones de control, ¿no? Y suena feo control, pero si es un menor, Sí. digamos, ¿no? O sea, si es un menor de 13 años, ¿no? Porque normalmente la edad que te da Facebook, que te dan las redes sociales, es de que ningún menor de 13 años podría o debería usar sus redes sociales, ¿no? Entonces, si es alguien menor de 13 años, corresponde que se utilizan estas aplicaciones de control. ¿Qué hacen estas aplicaciones de control? Te permiten saber cuánto tiempo se está usando el dispositivo, qué aplicaciones se han descargado, de dónde, y eso da información a los padres para que puedan monitorear mejor la actividad de sus hijos, de sus hijas. Ahora, si ya es mayor de 13 años, pues la orientación es otra, ¿no? La orientación es de educación, de brindar información para que los adolescentes ya también tomen sus decisiones. Pero si es menor de 13, corresponde una aplicación así. Y lo tercero es acudir a información de expertos, expertas, ¿no? Hay muchos casos que los padres intentan resolverlo como pueden, pero hay mecanismos para poder brindar ayuda, ¿no? Ya no sea necesariamente las autoridades o la unidad de cibercrimen de la policía. Nosotros en la Fundación Internet Bolivia tenemos una línea de ayuda que es la línea 623 42 430. Hay organizaciones como CyberWarmis, entre varias otras que te pueden brindar asesoramiento, ¿no? Y en ese sentido evitar cometer errores, ¿no? Porque a veces los padres por intentar hacer un bien pueden hacer un mal, ¿no? Porque hay técnicas para acercarse, por ejemplo, a un joven que está sufriendo grooming o que está sufriendo ciberacoso, ¿no? O ciberbullying. Entonces es mejor buscar ayuda experta. Entonces serían esos 3 consejos para los padres. Súper, mil gracias, Cristian. Creo que la información ha estado completa. A la audiencia que nos está viendo, si ustedes detectan que sus hijos o hijas están ante una situación de violencia, busquen ayuda. Hay varias instancias. Si detectan que ya está en una situación de violencia extrema, también para poner denuncia se les da orientación en diferentes espacios. Lo importante es primero concentrarnos en la situación de violencia, no concentrarnos en responsabilizar a la víctima, porque lo que hacemos es que los jóvenes generen mecanismos para esconder la información. En los casos donde nos ha tocado atender, los jóvenes borran todos sus chats, todos sus juegos por miedo, y obviamente borran toda la prueba, y eso hace más difícil, por ejemplo, rastrear a una persona que está generando violencia. Bueno, muchas gracias, Cristian, y bueno, gracias a la audiencia también. En este episodio hemos querido hablar un poco más sobre seguridad digital. Si quieren saber más sobre esta temática, síganos en nuestras redes sociales y sigan también a Internet Bolivia, que es una institución que viene trabajando bastante bien estas temáticas. Para la siguiente semana vamos a trabajar otras temáticas. Gracias, Cristian, por favor, tu despedida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, creo que este tema es bastante importante y tenemos que conversarlo, tiene que ser asumido con toda la responsabilidad, ¿no? Así que aquí estamos y lo que necesiten pueden contactarnos y con mucho gusto brindamos la ayuda que se pueda. Súper. Gracias y gracias a la audiencia. Buenas noches.